Michele, benvingut al Fixing the Future. Quan vulguis. Can we hear Michele? Hold on 1 minute, Michele. We're not Michele, hearing you. espera que no et sentim. Now we do. Ara et sentim. We have you now. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Bé, Prefiero. Me encantaría estar ahí con vosotros y vosotras, pero no he podido. Entonces vamos a hacer esto desde aquí, desde Italia. Yo voy a hablar de este proceso que hemos empezado en Bolonia hace 10 años, el proceso de la imaginación cívica. Voy a compartir una material, eso lo creo que se ve. Esta imagen que se ve es una asamblea pública que hemos organizado hace 5 años. Es un gimnasio en un barrio de la periferia de Bolonia. Era julio, eran como 35 grados, había súper calor, con 130 personas hablando del futuro del barrio. Y esto es la típica imagen de la imaginación cívica. Estar alrededor de la gente, de las comunidades, de las madres, de los padres, de los ancianos, de los jóvenes, a hablar, en este caso, del futuro del barrio. Entonces, creo que hablando del futuro, creo que es fundamental hablar de los nuevos paradigmas que tenemos más por quien trabaja dentro de las políticas públicas. Bueno, es clarísimo, y no es tema de Bolonia o de Barcelona, es un tema de todo el mundo, que la gente no tiene fe en las públicas, en los gobiernos. Cuando hablan políticos, todavía menos. Es un fenómeno global, la gente no participa en las maneras tradicionales, no se inscribe a los sindicatos, a los partidos políticos, y hay una participación molecular, singular, y hay una desintermediación, una crisis de la representancia. Tenemos los medios completamente fuera de control, una crisis de los modelos de organizaciones tradicionales. En todo eso, es claro que es muy interesante hablar de cómo es proyectar una política pública, cómo es proyectar una política que no quiere diseñar modelos neoliberalistas y no quiere tampoco imponer un modelo neocentralistas. Entonces, ¿cómo trabajamos con la comunicación? ¿Cómo llegamos en las zonas más periféricas de nuestras ciudades? ¿Cómo involucramos los jóvenes? ¿Cómo tenemos el necesario apoyo político por todo eso? Es muy difícil proyectar, además, en un mundo que todavía está pensado y organizado en organizaciones piramidales, donde quien maneja las decisiones raramente está en el territorio, raramente conoce lo que pasa. Y en esto es muy interesante ver los últimos 10 años, como decía al principio, de las innovaciones de Bolonia, de Civic Imagination Process. Desde el 2014 ha empezado un proceso de aprendimiento institucional. Las cosas más famosas es el reglamento de los bienes comunes del 2014. La municipalidad reconoce la posibilidad de grupos informales de ciudadanos que pueden cuidar la ciudad. Puede cuidar un parque, puede cuidar un jardín, un edificio, y reconoce con un pacto un poder horizontal de los ciudadanos. Y esto fue una revolución, porque hay un reglamento administrativo que reconoce que el poder no es solo del municipio, pero el poder es también de la gente que quiere, de las comunidades que quiere activarse. Años después de años, lo vemos, hay una pequeña publicación online, Community at the Center, you can find it, podéis encontrarlo googlando en el website de la Fundación Innovación Urbana. Hemos inventado los
laboratorios de barrio, las casas de barrio, la escuela de barrio, todo un sistema basado en la proximidad, porque hemos aprendido que en las comunidades quiere aprender, quiere participar mejor hablando de lo que le pasa alrededor de su casa. Entonces, todo este sistema, hemos inventado alrededor de esos sistemas reglamentos administrativos, procesos, nuevas instituciones. El año pasado hemos creado la última, que es la Asamblea de Representación para manejar el clima, el cambiamiento climático. Es la última herramienta que en Bologna hemos inventado. Es como que Bologna, que es un poco un símbolo de la innovación democrática en Italia, la ciudad más comunista después de la guerra, la ciudad que ha inventado los primeros kindergarten públicos en los años 60. Es como que Bologna no acepta la tradición, no acepta las soluciones que siempre ha sido así, e inventa cada día nuevas soluciones, imaginando Civic Imagination, imaginando soluciones que están siempre hechas con los ciudadanos, con las ciudadanas, con las comunidades, con las empresas, con la universidad, porque la innovación está fuera de las instituciones. Eso es el frame que es central en lo que os estoy contando para conectarse con el futuro. Las cosas más interesantes en esto, claro, es la Fundación Innovación Urbana, la organización donde trabajo yo. Y lo más interesante es el objetivo, es empujar la innovación pública conectando lo que son las decisiones con la energía de las comunidades. Y lo más innovativo ha sido crear la imaginación cívica como modelo de organización. Entonces hemos inventado 6 proximity agent, agentes de proximidad, 6 community manager, uno cada barrio. Bologna tiene 6 barrios. Entonces Elisabetta trabaja en el barrio Porto Zaragoza desde 5 años. Elisabetta conoce perfectamente todas las comunidades más activas, conoce los problemas, conoce los sueños del barrio. Cuando recibe es invitada a las fiestas del barrio, porque todas las comunidades la conocen, el presidente del barrio la conoce. Entonces Elisabetta no es la Fundación Innovación Urbana. Elisabetta es una persona que utiliza su tono de voz dependiendo de quién tiene delante. Puede hablar con las madres, con los padres, con los riders, con cualquiera, siempre estando dentro de las dinámicas del barrio. Yendo, entonces estas son algunas imágenes de las típicas actividades de nuestra fundación: estar con la gente, hablando con ellas, yendo donde la gente se encuentra, donde está, donde se decide, utilizando instrumentos dependientes de quién tenemos que involucrar. Desde el website, Instagram, hasta el pasapalabra, creo que se dice así también en español, el word of mouth. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a utilizar los métodos más apropiados. Estamos cambiando la ciudad, hay muchísimos símbolos de nuestra actividad en la ciudad, en este caso un intervento de urbanización táctica. Hemos inventado nuevos servicios. Durante la pandemia hemos inventado una plataforma de ethic deliveries, de conseña a domicilio ética, utilizando la bicicleta, utilizando contratos de trabajo digno, o inventando una cooperativa de riders. Entonces, en esto también hay una idea de prototipar nuevos servicios, nuevas políticas, siempre pero con un marco, que es la coproducción con las comunidades, con la universidad o cualquiera, dependiendo del contexto. Los últimos 3 minutos voy a hablar del último proyecto que hemos manejado. Es un laboratorio para diseñar una nueva política hacia los adolescentes, los más jóvenes. Es claro que tenemos
después de la pandemia y con la globalización, con el digital, el tema de los más jóvenes tiene que tener nuevas direcciones, no es simple. Y entonces eso es el típico proceso de la innovación, de la Fundación Innovación Urbana. Hemos empezado con entrevistas, focus group, asambleas abiertas, involucrando educadores, involucrando maestros, profesores, dirigentes, comunidades, asociaciones, un año de trabajo. Este año nos ha concedido de imaginar la ciudad con una infraestructura pública que son las escuelas. Bolonia tiene muchísimas escuelas. Cada escuela queremos que sea considerada como una plataforma, no solo durante 4 horas o 5 horas por la mañana, sino en todo el día. Hemos aprendido que existen análisis que ponen en claridad que las emociones de los más jóvenes son muy brutales. Los jóvenes, cuando hablan de las escuelas, proban ansia, son enfadados con la escuela. Entonces, los datos que nosotros tenemos a disposición hablan de una realidad muy complicada. Entonces, sobre esto hemos empezado a escuchar los educadores. Y entonces lo importante de tener los datos, pero también lo que llamamos warm data, ¿no? Los datos más calientes, lo que sale de las conversaciones en este caso con los educadores. Y lo que pasa es que tenemos el 60% más de adolescentes que van al hospital por depresión, 60% en los últimos 10 años. Y las frases que hemos oído durante nuestras conversaciones son muy fuertes. Los educadores no tienen tiempo para estar con los jóvenes que están mal. Tenemos muchísimos cuentos de imágenes concretas de esta approach. No tenemos tiempo para la cura de las relaciones. Es todo diseñado como si fuera un Fordismo con la salud mental de los adolescentes. Y esto es un estudio que nosotros estamos dando a la municipalidad para soportar las decisiones políticas. Entonces hemos diseñado todas las prioridades que hemos escuchado en un año de trabajo. Hemos aprendido que hay que cambiar todos los servicios, porque todos los servicios tienen 20 años, son dibujados hace 20 años. Entonces hay que repensar horarios, hay que repensar los espacios, hay que dar más poder a los jóvenes, hay que evitar de escuchar y después hacer como si fuéramos como de los padres de todos los adolescentes, y abrir de los espacios de experimentación para dar poder no solo simbólico, más real. Hemos aprendido que hay que hacer un empowerment de todos los educadores en Bolonia, en nuestra ciudad, porque son como activistas, tienen una energía increíble. No es un trabajo normal, tienen una carga moral hacia los más jóvenes. Y voy a terminar. Es claro que este ejemplo para mí es central para contar lo que hacemos, porque en este caso estamos diciendo a la Municipalidad de Bolonia, tenemos 5 direcciones claras para dibujar un futuro diferente para los más jóvenes. Y estas 5 direcciones han nacido trabajando juntos a los educadores, juntos a las familias, juntos a los adolescentes. Y estas 5 direcciones van a ver la ciudad de manera diferente, van a ver las escuelas como plataforma, van a ver los espacios que tenemos que cambiar completamente
la manera de gestionar estos espacios. Tenemos que enfrentar el tema del digital para los adolescentes. Tenemos que dar representancia política a los adolescentes. Estas 5 decisiones son radicales y esto es el nombre de la política que tenemos que presentar el próximo mes en Bolonia. Radical porque hablando del futuro para los adolescentes, tenemos que aceptar que las tradiciones ya no es suficiente, tenemos que cambiar métodos, tenemos que dar más poder, tenemos que tener más tiempo porque la gente no se fía de nosotros, entonces hay que reconstruir las relaciones que son las cosas más importantes, más que el proyecto, son importantes las relaciones. Aquí voy. Gracias.